Dios me los bendiga, amados hermanos. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo número 4, versículo 14. Nehemías 4:14. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Nehemías 4:14. Dice la palabra del Señor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a orar. Soberano y eterno Rey, Padre bendito de la gloria, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por un domingo más que usted nos permite reunirnos aquí en este templo, Padre Santo. Un domingo más que como hermanos, Señor, buscamos tu rostro, queriendo más de ti, Señor, alabándote, bendiciendo tu santo nombre, Dios. Padre, te pido que tomes el control total y absoluto de lo que se va a compartir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias damos a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos. Amén. Nos permite estar aquí en este templo que Él nos ha provisto para alabar y bendecir su nombre, para compartir de su bendita palabra. Veía de un documental en Discovery Channel, en el cual hablaban sobre lo que es la manada de los elefantes. Y ver la manera de cómo ellos se cuidan, cómo ellos siempre están unidos, cómo ellos se tratan de cuidar hasta el último momento. Dentro de la manada de los elefantes no desechan absolutamente a nadie. No desechan absolutamente a nadie. Y tratan de cuidarse de todas las maneras posibles. Tratan de velar unos por otros. Las madres que ya tienen un tiempo, las hembras que ya tienen un tiempo, ¿verdad? Son mayores, tratan de guiar a las hembras menores en el cuidado de las crías, de los pequeños, para enseñarles a que no deben dejarlos abandonados nunca. De igual manera el asunto en cuanto a lo que tiene que ver con los machos, siempre están unidos, siempre están en grupo y jamás desechan a nadie, sin importar la edad que tenga, sin importar si están con enfermedad, sin importar cómo se encuentren, ellos jamás desechan a nadie. Están al cuidado de todos, ¿verdad? Es un digno ejemplo, definitivamente, es un digno ejemplo que muchas veces deberíamos seguirlos nosotros también. Deberíamos seguirlos, porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos de ciertos principios, nos olvidamos de esas situaciones y nos dejamos guiar o llevar por otras situaciones que pasan en nuestras vidas. Aquí Nehemías está haciendo un llamado a las familias de Jerusalén. Está haciendo un llamado a que todos se unan, ¿para qué? Para cuidar de lo que se trataba de la reconstrucción del muro. Y es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros en nuestros hogares, hermanos. Tratar de cubrir todos los orificios que puedan tener los muros que cubren nuestra familia. Deberíamos de tratar de hacer aquello, de estar pendientes, de estar apercibidos, de estar atentos a lo que de afuera quiere ingresar a nuestros hogares. Siempre teniendo presente que es Dios el que tiene el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo en nuestras familias. Y Dios es el que está con nosotros. ¿Para qué? Para poder enfrentar al enemigo.
Porque es un batallar constante. Día a día nosotros nos enfrentamos con un sinnúmero de cosas, sinnúmero de situaciones que pasan alrededor nuestro, factores que influyen en la familia. Hemos venido tratando el tema de familia ya por algunas semanas. Hemos hablado de lo que es el rol de la mujer, lo que es el rol del hombre dentro de la familia. Hoy vamos a hablar de los hijos en la familia. Pero ¿qué sucede con aquello? Los hijos son consecuencia de lo que nosotros, los padres, hacemos. Son consecuencias de aquello. En ellos vemos reflejado. Muchas veces tratamos de cuidar los agentes externos, pero nos olvidamos o no caemos en cuenta que en ocasiones los enemigos están en casa mismo. Y a veces incluso el enemigo nos trabaja de tal manera que nosotros nos convertimos en enemigos para nuestros hijos. Y no precisamente con un batallar, no, ya vamos a analizarlo de a poco a qué se refiere esta parte. Decimos muchas veces que estamos en una sociedad caída. Estamos en una sociedad en la cual hace faltan valores, hace faltan un sinnúmero de cosas. Una de las cosas que más la gente se queja en ocasiones es del hecho del irrespeto, el irrespeto que hay hacia los adultos, del irrespeto que hay de los jóvenes y los niños hacia las demás personas. Y tratamos de endosar este tipo de situaciones ¿a qué? A agentes externos, tales como colegios, universidades, escuelas. Tratamos de endosarlo todo a otro lado y no nos damos cuenta que los valores se aprenden en casa. Amén. Los valores se aprenden en casa. Muchas veces decimos, los muchachos son malcriados. Decimos aquello. Oiga, hay ejemplos a veces tan sencillos. Una de las cosas, me acuerdo, donde vivíamos antes, yo mandaba a comprar a mi hijo. Y él había determinadas horas en las cuales no quería ir a comprar. ¿Por qué? ¿Saben por qué no quería ir a comprar? Dice, papá, a mí me da coraje, dice, que de repente hay gente ahí, están atendiendo a la gente, y cuando me toca que me atiendan a mí, viene una señora mayor y no espera su turno, sino que dice, me están atendiendo a mí, ¿sabe qué? Deme una libre papa, deme esto, deme el otro, ¿verdad? Hablamos del irrespeto de los jóvenes hacia los adultos, pero no hablamos del irrespeto de los adultos hacia los menores. Le molestaba eso en gran manera, él dice. No respetan el hecho de que uno esté esperando y simplemente van, deme esto, deme el otro. A veces ni saludan, dice, pero sin embargo, si un menor no saluda, si un menor no espera, es un patán, es un malcriado. Pero cuando lo hace un mayor, ahí hay que esperar, ahí hay que comprender. Hermanos, el problema de nuestra sociedad está en la casa. El problema de nuestra sociedad está en nuestros hogares. Si hay muchachos que están caídos, si hay muchachos que están maleducados, es porque nosotros como padres no hemos cumplido nuestra labor. Si hay muchachos que no tienen valores, es porque no se los hemos enseñado en casa. Si hay muchachos que andan en un sinnúmero de cosas, es porque no estamos al pendiente de nuestros hijos. Le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a la droga, le echamos la culpa a la delincuencia, le echamos la culpa a las pandillas. Pero ¿por qué los jóvenes hoy en día buscan pandillas, buscan drogas, buscan un sinnúmero de cosas afuera? Porque están buscando cosas que no se les está dando en el hogar. Y ese es precisamente el punto que queremos analizar en este día. Los hijos dentro de la familia. Es un irrespeto muchas veces el hecho de no nosotros dejarnos guiar por la palabra de Dios y transmitir esos valores hacia los que son nuestros hijos. Y ojo, al hablar de esto, no solamente estoy hablando de hijos pequeños,
Estoy hablando de hijos jóvenes. Estoy hablando inclusive de hijos adultos, que son el resultado ¿de qué? De la educación que los padres nos han dado o que les hemos dado. Resultado de cómo nosotros nos hemos dejado guiar. Debemos de recordar algo, hermanos. Nuestros hijos son parte del plan de Dios. Amén. Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan están nuestros hijos. Están nuestros hijos. Por eso es que Dios quiere que nosotros como padres estemos siempre ¿qué? Apercibidos de todo aquello. Estemos apercibidos ¿para qué? Para que el enemigo mismo no nos use a nosotros para hacerles daño a nuestros hijos. Y para hacer daño a un hijo no hace falta que un niño tenga 7, 8 años. Usted puede hacer daño a un hijo de 7, 8 años, a un hijo de 20, a un hijo de 30. Se puede hacer daño a cualquier edad. Es básica la imagen que como hijos tenemos de los padres. Y es básico el hecho que como padres nosotros tenemos que guiarnos por el manual que nos ha dejado el Señor. Y esa es su palabra. Amén. Y esa es su palabra. Como ellos son parte del plan de Dios, Dios también tiene un plan con los padres. ¿Cuál es el plan de Dios de los padres hacia los hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué son los hijos para los padres? Vamos por un momento a Salmos 127. Salmo 127. Versículo número 3. Salmo 127, versículo número 3. Dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué son los hijos? Son herencia de Jehová, ¿verdad? Los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer con las herencias? Cuando uno recibe una herencia. ¿Ah? Administrarla bien, ¿verdad? Imagínese, usted recibe una herencia de $1.000.000, ¿qué hace? ¿Qué hace con $1.000.000, hermano? ¿Qué no haría, verdad? ¿Qué no haríamos, verdad? Si nosotros no aprendemos a administrar, ¿saben qué? Ese $1.000.000 nos van a parecer 100, porque lo vamos a gastar rapidito, rapidito. Si no lo sabemos administrar, lo vamos a gastar rapidito. Hay mucha gente que recibe en ocasiones mucha cantidad de dinero. Y nos dejamos llevar por los afanes y placeres y lo malgastamos de una manera tremenda. Que cuando ya queremos reaccionar, el dinero brilla por su ausencia, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no lo invertí aquí? ¿Por qué no lo invertí allá? ¿Verdad? Empezamos a analizarnos. De igual manera los hijos. De igual manera, hermanos. Son herencia de Jehová. Y al ser herencia de Jehová, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A guiarlos a los hijos en todo tiempo. Aprender a guiarlos ¿para qué? Para que a medida que van creciendo, sean hombres y mujeres de bien. Sean hombres y mujeres temerosos ¿de quién? De Dios. Temerosos de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no cuidamos esa herencia? ¿Qué sucede si nosotros menospreciamos esa herencia? ¿Sabe lo que va a pasar, mi amado hermano o hermana?
Dios nos va a demandar por aquello. Dios nos va a demandar en algún momento por aquello. ¿Qué hiciste con la herencia que yo te di? ¿Qué hiciste con esos hijos que te di? ¿Qué hiciste con tu hijo, con tu hija? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Les enseñaste a dejarse guiar por mi palabra? Dios nos va a demandar de todo aquello. Como son una herencia, tenemos que partir del hecho. Cuando yo recibo una herencia, ¿qué viene a ser para mí aquello? Viene a ser una bendición. Los hijos son una bendición, ¿verdad? Amén. Son una bendición. Y como tal tenemos que cogerlo, como tal tenemos que aceptarlo, como una bendición. Los hijos son una bendición y hay que cuidarlos, hay que guardarlos. Y hay que saberlos ¿qué? Guiar. Hay que saberlos guiar. ¿Usted alguna vez ha jugado al tiro al blanco? ¿Se han jugado al tiro al blanco más que sea con dardos? ¿Verdad? Yo sé que a veces uno es bien chueco, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera apunta, ni siquiera al panel le da por todos lados, ¿verdad? Pues bueno, Dios nos pide que como padres afinemos la puntería. Nos pide que afinemos la puntería, ¿por qué? Porque los hijos pueden ser armas fundamentales para Dios, para poder usarlos en sus propósitos. Si nosotros le damos la dirección adecuada, Dios lo va a guiar y lo va a llegar al centro. ¿Y qué sucede? Dios va a usar esos hijos para gloria y honra de su nombre. Pero ¿qué sucede si yo no me preparo? ¿Qué sucede si yo empiezo a lanzar por lanzar? A lanzar por lanzar. Nunca le voy a dar al blanco. No le voy a dar blanco nunca. Y después, ¿qué decimos? No, es que lo que pasa es que se me movió el tablero. El dardo que estoy lanzando no vale, ¿verdad? Y muchas veces decimos eso de nuestros hijos. Es que me salió mi hijo malo. Dice la palabra del Señor, como saetas en mano del valiente. Como saetas en manos del valiente. ¿Quién da la dirección? ¿Quién da la guía? Una mano firme, un buen arco. ¿Guiados por quién? Por el Padre Celestial. Pero somos nosotros como padres los que tenemos que procurar que esa saeta vaya directo al blanco. Nosotros como padres es que tenemos que tratar de lanzar bien eso, lanzar bien la saeta y que llegue a su blanco. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros. Pero hermano, yo ya la lancé hace mucho tiempo y de repente esa saeta se fue por otro lado. ¿Habrá oportunidad de volver a corregir el rumbo de esa saeta? ¿Tendremos oportunidad de que aquellos hijos que de repente no los guiamos bien, poderlos aconsejar a cualquier edad? ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? O decimos, ya está grande, ya. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. No, eso no existe para el Señor. Gracias damos al Señor que Él nos da la oportunidad cada día de cambiar y corregir nuestra dirección. Tener un nuevo rumbo. Y ese rumbo tiene que ser la vida eterna para cada uno de nosotros. Esa es la dirección, esa es la guía que tenemos que darle a nuestros hijos. No importa la edad, hermano. Errores cometimos todos. Equivocaciones las hemos cometido todos. Mi hijo ya está grande y está perdido. No, para Dios nunca hay nadie que esté perdido y que no se pueda recuperar. Porque su gracia, si nos recuperó a nosotros, puede recuperar a cualquier hijo sin importar la edad que tenga y restaurarlo y llevarlo al blanco. Y ese blanco es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ahora, hermanos, hay ocasiones que incluso teniendo la dirección de Dios, a veces la flecha se nos puede ir chueca. Nos empieza a temblar el pulso y se va a otro lado. ¿Qué sucede cuando no va al blanco la flecha?
¿Qué sucede cuando la flecha se desvía? ¿Qué pasa? Hay una palabra que se llama corrección. Buscando en el diccionario, daba muchas opciones, muchos significados. Decía, instruir, guiar, disciplinar, amonestar, enseñar, educar, discipular, encaminar y poner límites. Poner límites. Todo eso implica lo que es corrección. El corregir implica todo eso: instruir, guiar, disciplinar, amonestar, enseñar, educar, disciplinar, encaminar, poner límites. Poner límites. Pero ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacerlo siempre con amor. Con amor. Vamos por un momento a Efesios. Yo sé que son versículos que todos los conocemos, pero siempre es bueno recordar la palabra de Dios. Efesios 6. 6:4. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para los hijos que están aquí, ¿los papás nos llaman a ira? ¿Ah? Mejor, si lo tiene al lado, mejor no conteste, ¿verdad? Pero pégale su codazo, ¿está viendo? Escucha, papá. Escuche. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No provoquéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿verdad? Hay ocasiones en que nosotros confundimos lo que es disciplina con lo que es maltrato. Son dos cosas diferentes. Ahora, no es que el Señor nos pida que a los hijos no se los puede tocar. Que a los hijos solamente hay que verlo, como pasa en muchos lados, ¿verdad? Como pasa en otros lados, que donde de repente el padre queda viendo mal al hijo, el hijo le dice, cuidado, cuidado, llamo a la policía y verá lo que te toca, ¿verdad? Para aquellos que ya tenemos, que pasamos de los 40, 50, ¿verdad? ¿Qué pasaba si nosotros le hubiéramos dicho a nuestros padres, cuidado? ¿Qué hubiera pasado? Si a los padres le hubiéramos dicho, cuidado, cuidado, Dios mío. Oiga, yo me acuerdo de mi mamá. Una excelente mujer, excelente madre. Pero mi mamá, yo me bromeaba mucho con ella, pero era de cuando se ponía brava, se ponía brava. Oiga, ¿qué fue lo que no me lanzó a mí? Yo me acuerdo que a veces a mí, de tanto que, ¿para qué? Tengo que admitir que a mí me encantaba andar molestando, ¿verdad? A mí algunos racimos, creo que a veces cuando molestaban, estando en la cocina, me cogía el verde y ¡pam! Me lo partía en la cabeza. Dale aquí, deja de molestar. Imagínense en estos tiempos. Cuidado, cuidado. El racimo me lo tiraba. ¿Verdad? Tantas cosas definitivamente, ¿no? Que han cambiado hoy en día. Pero sí es verdad, o sea, hay ocasiones que confundimos
la disciplina con el maltrato, ¿verdad? Porque lo que infundimos en nuestros hijos no es un respeto, no es una reverencia, sino lo que infundimos en los hijos, ¿qué es? Temor. Temor, odio, sí, exactamente, y un sinnúmero de sentimientos negativos que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. No estamos hablando de un temor de que, uy, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Se trata de que de un temor reverencial, un temor que todos debemos tener a una autoridad. ¿Se acuerdan en el principio que hablábamos del varón? ¿Cuál era uno de los puntos que el varón debería tener para guiar su hogar? Liderazgo. Liderazgo. Si nosotros como varón llevamos bien ese liderazgo, va a haber ese temor de nuestros hijos. Pero es un temor reverencial, porque a una autoridad. Es mi padre, es mi madre. Yo lo respeto. Yo los respeto. Y ese es el tipo de temor que deben de tener nuestros hijos. Un temor reverencial. Un temor a que no, es mi papá, es mi mamá, yo debo respetarla. Sin importar lo que pase afuera, sin importar lo que hagan mis amigos, sin importar de cómo se quieran manejar, yo debo respetar a mis padres. Ese tipo de temor es el que nosotros debemos infundir a nuestros hijos. Un temor reverencial. Un temor guiado hacia una autoridad. Porque muchas veces lo hacemos es infundiendo temor a los chicos. Le decimos, vas a ver, si te sigues portando así, a lo que llega tu papá le digo cómo te has portado. Le digo cómo te has portado. ¿Por qué? Porque llega el papá de repente y empieza a usar el García Moreno, ¿verdad? El que quita lo malo y pone lo bueno, ¿verdad? Ah, les han dado, ¿verdad? ¿Verdad? Ya lo conocen a García Moreno, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos conocido en algún momento a García Moreno, ¿verdad? Pero es verdad, ese temor, cosa que viene el papá, y empieza el problema, ¿verdad? O a veces hacemos mal, porque los padres nos hacemos a un lado y delegamos a veces esa responsabilidad ¿a quién? A la mamá. A la mamá. Y la mamá es la maluca. La mamá es la mala. Así es, dicen por ahí. La mamá es la mala, ¿verdad? Porque de repente están como perro y gato a veces papá, los hijos y la mamá, discutiendo, renegando, ¿verdad? Es que este muchacho está insoportable. Es que esta muchacha está insoportable, ¿verdad? Y de repente llega el papá, llega el bueno. ¿Qué te pasa, hijito, hijita? Es que mi mamá, uy, por favor, ya no trate así al bebé. La bebé, no la entiendes a la bebé. A veces yo por molestar hago eso, ¿verdad? Y de repente mi hija María Paula hace algo. Y a lo que llego estamos conversando ahí. Dice, ¿qué pasó? Mi esposa me dice, pasó esto. Digo, lo que pasa es que tú no entiendes a la bebé. ¿No ve que está chiquita? Sí. Ah, muchacha, sí, le digo. ¿Verdad? Pero a veces cometemos esos errores, ¿verdad? Y empezamos a quitar la autoridad a uno y darle mayor realce a otro. Cosa que no está dentro del plan de Dios. Debemos de guiar a nuestros hijos en todo tiempo, pero la guía debe ser ¿cómo? Con amor. Con amor. Proverbios 19. Proverbios 19. Miren este versículo de aquí. De repente a los hijos no les va a gustar este versículo, pero 19, 18. Proverbios 19, 18. Ya algunos se desinflaron. Proverbios 19, 18. ¿Qué dice? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Gloria a Dios, dice el Padre. Amén, dice. Castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma, ¿para qué? Para destruirlo. Porque a veces, ¿verdad? Se quedan como inhibidos, ¿verdad? Muchacho, dale y dale, ¿verdad? Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Porque hay muchos en la actualidad, en la penitenciaría, precisamente porque no se ha aplicado esto. Los hemos dejado y el muchacho va a cambiar. El muchacho va a cambiar. El muchacho va a cambiar y el muchacho no cambia nunca. Yo les aseguro algo, hermanos. Hay muchos que están en la penitenciaría que en este momento tienen que haber deseado que su padre o su madre en algún momento les haya partido un palo en la cabeza para corregir el camino que va. No los mando a partirle el palo en la cabeza a nadie, por si acaso. Cuidado, no, el pastor dijo, toma, no. Después me van a coger fastidio los muchachos, no. No mando a eso. Pero hay muchos que sí hubieran preferido eso. La primera vez que se robó algo, ay, no, déjalo, es una travesura de muchacho. La primera vez que de repente probó un cigarrillo, no, déjalo nomás, que son cosas que tiene que experimentar. La primera vez que se tomó un trago, no, está en su derecho, ya es mayor de edad, ya está grandecito, déjalo, después lo va a dejar. Siempre hay una primera vez para esto, una primera vez para el otro. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Penitenciaría. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Muerte. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Divorcios. Todo eso. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Un mundo de droga, del cual la droga se entra en un minuto y demoran años, décadas en salir de ese problema los que salen de ese vicio. Los que salen de ese vicio. ¿A consecuencia de qué, hermanos? El problema está en casa. El problema está en que en la actualidad nos estamos dejando llevar por la crisis que existe. Claro, la crisis es real. Que se necesita a veces que papá y mamá trabajen. Lastimosamente a veces es así. Aunque el rol de proveedor, ¿de quién es? Del padre. Pero a veces lo que gana el padre no alcanza. No alcanza. Y tiene que salir la mamá también. O si no, voy a sacrificarme por la familia. Me voy a ir fuera del país a trabajar. Eso no es sacrificio, hermano. Eso es buscar, sí, quizás un mejor porvenir económico. Pero ¿y el porvenir familiar? ¿Y el porvenir familiar? No, es que se va a esforzar el padre afuera. Tu hijo no necesita dinero. Tu hijo te necesita a ti. Te necesita a ti. ¿Cómo se compran las cosas? Pues pongámoslo en manos de Dios. Somos cristianos y su palabra nos dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Y yo creo en ese Dios, que es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Va a proveer, pero dejémonos guiar por el Señor. Yo comentaba el último día que compartí sobre el rol de la mujer, de que en Europa se están haciendo campañas, ¿para qué? Para que las madres dejen los trabajos y empiecen a regresar más a casa. Porque el aumento que se ha dado de pandillas, de droga y un sinnúmero de cosas, ha sido desde el momento que la mujer ha tenido que salir del hogar. ¿Por qué? Porque la provisión del padre no es suficiente. Están haciendo una campaña para eso. O que si la mujer necesita trabajar, que trabaje a medio tiempo, pero que le dé prioridad a casa, a los hijos. Pueden decir que hay abuelos excelentes, que lo hay. Pueden decir que hay tíos muy buenos, que los hay. Pero nadie puede reemplazar a los padres. Nadie.
puede reemplazar a los padres. Perdonen la dureza, hermanos, pero si a veces se dan situaciones de que padres violan a sus hijos, peor otras personas. Es duro, pero es real. Es tremendo. Nadie va a cuidar a sus hijos mejor que sus padres. Nadie. Nadie. Porque después si esos muchachos se pierden, le vamos a echar la culpa al abuelo, a los tíos, le vamos a echar la culpa a todo el mundo y nunca vemos hacia adentro. Sí, hiciste una linda casa, sí, es verdad, tienes muchos carros, pero la herencia que te dio Jehová, ¿cómo está? No estoy hablando de lo material, estoy hablando de tus hijos. Porque cuando lleguemos ante el Señor, Él no te va a decir, a ver, hijo, bueno, ¿cuántas casas tienes? Ah, tienes 3 casas, qué bueno. Tienes 4 carros, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno. Entra, buen siervo fiel. No. ¿Qué pasó con Juanito y con Pepita, tus hijos? ¿Cómo están? La una se ha divorciado 2 veces. El otro tiene hijos por todos lados y nunca se casó. ¿Dónde está la guía de los padres? ¿Por qué lo enfoco, hermanos, en el hecho de los padres? Porque es ahí donde parte el problema, en nosotros como padres. Los hijos se desvían porque no andamos pendientes muchas veces de sus amistades, no andamos pendientes de dónde van, no andamos pendientes de qué hacen, con quién andan. ¿Conoce bien al enamorado de su hija? ¿Conoce a la enamorada de su hijo? ¿Conoce la familia del esposo con que se va a casar tu hija? ¿La conoces? ¿Sabes bien cuál es el fondo? No importa, pero tiene buena posición. Eso no es nada. El mayor tesoro que podemos encontrar en una persona se encuentra aquí. Y ese tesoro se llama Cristo Jesús. Ese es el mayor tesoro que nosotros debemos anhelar como padres para nuestros hijos. Si esa persona tiene ese tesoro aquí, yo les aseguro algo, esa persona va a ser trabajadora, va a ser responsable. Y si no tiene riqueza, yo le aseguro que Dios los va a guiar. Y Dios les va a proveer. Pero todo parte de aquí, de lo que tenemos en el corazón. Y eso tenemos que preocuparnos nosotros como padres. Que nos van a decir de repente metidos, que nos digan lo que nos digan, pero nosotros tenemos que cumplir la labor que el Señor nos ha dado. Tenemos que cumplir nuestra labor. Que eres un metido, dime metido lo que quieras, pero llegará el día que tengas mi edad y te darás cuenta, el viejo y la vieja tenían la razón. Es la verdad. ¿Sabe que gracias a Dios por lo metida que era mi mamá conmigo? Pero metida en cuanto a guiar, no es que te vas a meter a la casa de ellos, no. Darle consejo en base a la palabra. Gracias a Dios porque mi papá me habló fuerte. Me disciplinó cuando tenía que disciplinarme. Me partió un palo cuando tenía que partírmelo. Gracias a Dios por aquello. Porque si no, ¿qué hubiera hecho? ¿Dónde estaría? Son consecuencias, hermano. ¿Saben por qué hay pandillas? Porque los chicos van a buscar la comprensión que no tienen en el hogar. Porque los chicos van a buscar un grupo que no lo encuentran en el hogar. Porque en el hogar no se ora. Y muchas veces somos cristianos. No oramos en familia. Porque no leemos la palabra. Fanatismo, eso no es fanatismo. Eso es dirección de Dios. Y a eso estamos llamados los padres. Y especialmente el varón. A ocupar ese lugar de liderazgo. Ese sacerdocio al cual estamos llamados. Pero hijos, ustedes también tienen su responsabilidad. Si te creciste en un lugar cristiano, gloria a Dios, siéntete bendecido, porque has crecido en un hogar cristiano. De repente algunos dirán, sí, pero mis padres han tenido exceso. Déjaselo en manos de Dios. Pero si tú eres joven y tus padres no son cristianos,
Dios se ha fijado en ti porque quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere guiarte y quiere usarte como luz en aquel hogar. Por eso es que a ti te va a usar Dios para bendición de tu familia. Volvamos a Efesios, por favor. Efesios 6. Hijos, 6:1. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es que usted no conoce a mi papá, me grita, esto es justo. Tú honra al Padre y el Padre te honrará a ti. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres son una bendición, hijos. Son una bendición. Yo tengo la bendición de tener a mi padre todavía. Ya no tengo la bendición de tener a mi madre. Y le soy honesto, ¿qué falta me hace? No tengo esa bendición de tenerlo. Tienes a tu madre, abrázala, quiérela. Tienes a tu padre, ámalo, respétalo. Porque a partir de aquello es que vamos a marcar diferencias en nuestras familias. A partir de aquello es que se va a diferenciar una generación de ti en adelante. Vamos a cambiar las historias de nuestra familia dependiendo de lo que nosotros hagamos y de la forma de cómo nos dejemos guiar por Dios. Un último versículo, Isaías 58. 58. (12) 58:12. Dice la palabra del Señor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, no importa lo que haya pasado antes de nosotros, antes de conocer a Cristo. No importa las situaciones que hayamos vivido. Es que mi papá me tenía en el piso y me hacía arrodillar con tapilla. No importa lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado. ¿Sabe lo que tenemos que tener claro? Lo que somos hoy, hijos de Dios, y lo que anhelamos que sean las futuras generaciones, hijos de Dios y servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese debe de ser el anhelo de las familias. Como padres, el guiar esas saetas para que den en el blanco. Como hijos, honrar a nuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra del Señor. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a cerrar los ojos. Soberano y eterno Creador, Padre bendito de la gloria, Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Dios, por tu misericordia. Porque hoy nos tienes aquí, Dios, para aprender más de ti, Dios, de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que a cada una de las familias de esta congregación y de todas las congregaciones donde se comparte tu sana doctrina, Dios, busquemos afanosamente de ti, Dios. Que los padres cumplamos nuestro rol. Que los hijos cumplan su rol, Dios. Y que la familia como tal cumpla su rol dentro de la sociedad y de la iglesia. Porque somos parte del cuerpo de Cristo, Dios. Y cada una de las familias del cuerpo de Cristo
podemos hacer la diferencia entre la bendición y la maldición. Que cada uno de nosotros declaremos tal cual lo hizo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que haya pasado antes, lo que importa es que ahora soy un hijo de Dios y que quiero marcar la diferencia de mi generación en adelante y levantar murallas para que el enemigo no pueda entrar en ellas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, y guíanos cada día porque necesitamos de ti. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálale un abrazo al hermano que tienes al lado.